La palabra del Señor lee en Romanos 4, verso 1 al 12. Permítame leérsela para empapar nuestras mentes de lo que tenemos por delante a considerar. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham, le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Las últimas semanas hemos estado considerando el tema de la justificación. Y la pregunta importante que estábamos observando es, ¿cómo es el hombre justificado delante de Dios? Y entendemos que justificado quiere decir ser presentado recto y justo delante de Dios. Sabemos que el hombre es culpable. Sabemos que el hombre está en condenación. Eso lo vimos, desde el mes de mayo venimos hablando de la condenación y el pecado en que el hombre se encuentra, ¿verdad? Desde el capítulo número 1 de Romanos. Ahora, en ese estado de condenación, ¿qué oportunidad tiene el hombre de ser justificado, declarado justo, perdonado, etcétera, etcétera? ¿Tiene alguna oportunidad? Y vimos muy bien que por sí mismo, no. No puede el hombre presentarse delante de Dios justo por cuenta propia. Es imposible. No tiene la capacidad ni tampoco tiene la inclinación. O sea que el hombre no puede, pero tampoco quiere. En su estado natural, no puede ni quiere venir a Dios. Así que, ¿qué oportunidad tiene el hombre? Por sí, ninguna. Pero con Dios todo es posible, dice la Escritura. Y viendo que era imposible para el hombre justificarse delante de Dios, Dios tomó en su propia mano hacer esa obra y justificar al hombre. Ahora, no por las obras. Lo hemos visto ya, le hemos dado a ese clavo con el martillo muchas veces. No por las obras, sino por la fe. Y vimos que es por la fe para que nadie tenga de qué ahora decir yo lo hice. Porque la fe apunta a otra persona, algo externo a nosotros, de quien dependemos. No es por nosotros ahora, sino por la fe puesta en Jesucristo. Y un repaso entonces rápido de lo que vimos las últimas 2 semanas. La justificación es por medio de la fe en Jesús, a todo el que cree sin tener ninguna distinción. Todo el que cree, siendo judío o griego, o sea, siendo de Israel o siendo de cualquier otra nación, no importa de dónde sea la persona, no importa su color de piel, su nacionalidad, el lenguaje que habla, no importa su sexo, si es hombre o mujer, si es esclavo, si es libre, no importa su estatus, Dios justifica por medio de la fe a todo el que cree. ¿Okay? Vimos que esta justificación también, aunque es gratuita porque Dios la da por medio de la gracia, quiere decir que es un regalo, un don de su gracia, no es barata. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque fue dada gratuitamente o es dada gratuitamente la justificación, hay un precio que pagar por ella. Dios pagó el precio de nuestra justificación. Nosotros no lo podíamos pagar, tú y yo no podíamos. Imposible pagar el precio de nuestra justificación.
Así que Dios nos da el regalo habiéndolo comprado con el precio de la sangre de su Hijo, a quien ofreció como propiciación por nuestros pecados. Y les dije a ustedes que la palabra propiciación quiere decir satisfacer la demanda de. Y Dios demanda que el alma que peque, esa alma muera. Y esa es la única manera que nosotros podíamos lidiar con nuestro pecado por nuestra propia cuenta, a través de la muerte, moríamos, condenados eternamente. Pero para poder vivir, nuestro pecado tiene que ser cargado por otra persona o pagado por otra persona. Y ese fue Cristo que ofreció el precio de la propiciación de nuestro pecado por medio de su sangre. Ese fue, por así decirlo, la transacción legal que ocurrió. Él pagó con su sangre. Vimos también que este acto propiciatorio de Jesucristo declara a Dios justo, o debo decir también, mejor dicho, demuestra la justicia de Dios, para usar el lenguaje que Pablo utiliza ahí en Romanos. Demuestra la justicia de Dios el sacrificio de Cristo. ¿Cómo demuestra la justicia de Dios? Bueno, primeramente Dios siendo justo, Él tiene que estar airado contra el pecado y condenarlo. La santidad de Dios demanda, una vez más, que el alma que peque muera. Si Dios simplemente toma el pecado del hombre y lo esconde debajo de la alfombra, sin lidiar con el pecado, Dios está violentando su naturaleza santa y justa. Entonces Dios no sería Dios si Él simplemente esconde el pecado del hombre. Tiene que lidiar con el pecado del hombre de alguna manera. Tiene que ser pagada la deuda. ¿Cómo se paga la deuda? Entonces aquí venimos a ver a Jesucristo. Así que Dios permanece justo y santo en sacrificar al Hijo en la cruz, porque no violenta su santidad, porque alguien pagó el pecado. Es perdonado el pecado, pero fue porque fue pagado por alguien. Ahí está la justicia de Dios revelada y demostrada en la cruz de Cristo. Pero también vemos al otro lado que la palabra justicia de Dios tiene dos aplicaciones. Por un lado podemos hablar del peso ahora, de la demanda de la ley que cae sobre el alma que peca. Pero por otro lado podemos ver que la justicia de Dios habla de que Dios declara justo a aquel que viene con fe a Cristo Jesús, ¿verdad? Así que la justicia de Dios es demostrada a través de ese sacrificio, porque en el sacrificio de Cristo Dios mantiene su santidad y su justicia, demandando el castigo por el pecado, pero a la misma vez ahora provee misericordia y gracia para todo aquel que cree en Jesús. Y por tal razón, como Pablo dice ahí en Romanos, en el capítulo anterior, capítulo 3, Dios a través del sacrificio de Cristo es tanto el justo como el justificador. Él es el justo porque no escondió el pecado, lidió con él en la cruz. Y es el justificador porque a través de la obra de Cristo en la cruz puede justificar a todos aquellos que tienen fe en su Hijo. Así que el hombre, ¿qué aporta a la justificación? La respuesta es nada. Es más, la única cosa que nosotros podemos decir que aportamos nosotros a la salvación es el pecado que hizo nuestra salvación necesaria. Nada más. Nada más. Tú y yo no traemos nada delante de Dios para justificarnos y para pagarla. Eso lo hizo todo Dios en la cruz a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. La obra de principio a fin es de Dios. Pastor, pero nosotros creemos. Claro que sí, nosotros creemos. Ese es el requisito, que el que cree, el que tiene fe, es justificado. Y les recuerdo una vez más que claramente la palabra dice que aún la fe es un don de su gracia. Así que al final al cabo, todo lo hace Dios. Así que el hombre no tiene de qué jactarse. ¿Quién puede sacar el pecho y decir, yo sí soy el que soy, yo soy tremendo? No sé. Ustedes, por allá en mi pueblo de Orocovi decimos, yo soy el cheche. No sé si allá ustedes tienen una frase similar, ¿verdad? Pero que yo soy el jefe, yo soy el tremendo. No, el hombre no tiene de qué jactarse delante de Dios. No puede. Y lo último que vimos la semana pasada es que alguien dirá, esto fue Pablo, me encanta como Pablo escribe en Romanos. Pablo es bien técnico aquí en Romanos. Y él está operando casi como un abogado delante de la corte. Él está viendo los argumentos que vienen de antes. Él es un fiscal, por así decirlo. Y él ve los argumentos que alguien va a venir a presentar y él los prevé y los contesta, las preguntas las hace y las contesta él mismo porque sabe que alguien va a decir algo.
Y la semana pasada terminamos viendo cómo es que él argumentaba de que alguien, sabía que alguien iba a decir, pues, si la justificación no es por la ley, es por la fe, pues ¿para qué sirve la ley? Vamos a votarla. Echémosla al zafacón, quememos la ley entonces. Quiere decir Pablo, y este es el argumento del judío. ¿Tú quieres decir, Pablo, que nosotros llevamos años y años y años y años aprendiéndonos la ley y el Antiguo Testamento y de nada sirve eso? Y Pablo dice, no malinterpreten lo que estoy queriendo decir. A través de la justificación por la fe, nosotros no cancelamos la ley, nosotros no abrogamos la ley, sino que la cumplimos la ley. La ley es cumplida en el nuevo pacto, es cumplida en la justificación por la fe. Y vimos tres cosas, cómo la ley se cumple en el nuevo pacto. Uno, porque en el pacto de Cristo, ahora en el sacrificio de Cristo y la justificación por la fe, el pago que la ley exige por el pecado es ofrecido. Se cumple la ley en Cristo porque Cristo es el sacrificio que la ley demanda. ¿Ve? Número 2, vimos que la ley ahora es cumplida porque su propósito principal o original de la ley se cumple. ¿Y cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. El propósito de la ley no es hacernos a nosotros nuestros propios salvadores. El propósito de la ley es quebrantarnos hasta el punto que digamos, no puedo cumplir la ley. Dios mío, ayúdame a cumplirla. Y ahí está Cristo, ¿ves? Así que ese es el propósito de la ley. Que fuera, como dice Pablo en Gálatas, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo es tutor. Que fuera nuestro tutor para llevarnos a Cristo, ¿ve? Y lo tercero que vimos es que la justificación por la fe provee al creyente la capacidad ahora para poder cumplir y obedecer la ley, capacidad que no tenía anteriormente. Fuera de Cristo yo no puedo cumplir la ley, pero en Cristo la puedo cumplir, ¿ve? Ahora, habiendo discutido todo esto, Pablo sabe que alguien le va a decir a él, pues Pablo, está muy lindo todo lo que tú estás diciendo, todo eso se ve muy bien, pero pruébamelo, dame un ejemplo, pruébamelo por la Biblia. ¿Dónde en el Antiguo Testamento específicamente, preguntaría el judío por supuesto, dónde en la ley tú encuentras que el hombre es justificado delante de Dios por la fe, aparte de las obras de la ley? ¿Dónde? Pruébamelo por la Biblia. Entonces Pablo, sabiendo que este argumento sería levantado y que la pregunta vendría, él va y llama a la escena al judío de los judíos, al hebreo de hebreos, al hombre más venerado y respetado en toda la nación de Israel, a Abraham, que él le llama aquí, si usted vio, nuestro padre según la carne. Él es conocido como el padre Abraham, ¿verdad? El padre de la nación. El primer judío, el primer hebreo, el primer israelita fue él. De los lomos de Abraham vino toda la nación. Y los judíos literalmente veneraban a Abraham. Miren, muchos rabinos enseñaban que Abraham había sido justificado delante de Dios porque él fue el único o el primero que pudo guardar la ley de Dios perfectamente. Ellos enseñaban. Lo veneraban hasta el punto que lo consideraban como el hombre más justo de toda la tierra. Esa era la forma en que ellos veían a Abraham. ¿Okay? Algunos, mira hasta dónde llegan. Algunos rabinos israelitas afirmaban que Abraham era tan intrínsecamente bueno, o sea, tan bueno en su naturaleza constitutiva, él naturalmente era bueno, que comenzó a servir al Señor cuando tenía 3 años. Entonces, esto está en los escritos de los rabinos del pueblo de Israel. Así que ellos veían a Abraham como el héroe de su nación. Y ahora Pablo toma a Abraham y lo presenta como el ejemplo, no de la justificación por las obras de la ley, sino como el ejemplo de la justificación por la fe. Y está literalmente tomando el mundo del israelita y tornárnoslo de arriba abajo. Está destrozando su cosmovisión. Está cambiando su forma de ver las cosas. El pastor MacArthur escribe lo siguiente: al usar a Abraham como el ejemplo supremo de la justificación o salvación por la fe, Pablo estaba asaltando la ciudadela del judaísmo tradicional al demostrar que Abraham no estaba
justificado por las obras, el apóstol demolió los cimientos de la enseñanza rabínica, que el hombre está en lo correcto con Dios al cumplir la ley, es decir, sobre la base de sus propios esfuerzos y obras religiosas. Si Abraham no fue y no pudo ser justificado al guardar la ley, entonces nadie podría hacerlo. Pero al contrario, si Abraham fue justificado únicamente sobre la base de su fe en Dios, entonces todos los demás deben estar justificados de la misma manera, ya que Abraham es el estándar bíblico de un hombre justo. Está tomando a Abraham y está diciendo, voy a destrozar la forma en que Israel, el judío, ve. Esta mañana, entonces, yo quisiera ahora entrar al texto. Quisiera romperlo en 4 partes. Y no voy a ir necesariamente en el orden donde está escrito. Vamos a ver primeramente que Abraham no fue justificado por las obras, versos 1 y 2. Vamos a ver luego que Abraham fue justificado por la fe, versos 3 al 5. Y luego voy a saltar verso 9, y voy a sacar un poquito el orden. Abraham no fue justificado por la circuncisión, versos 9 al 12. Y luego regresaremos al verso 6 a 8 para ver la bendición. Quiero terminar ahí, quiero terminar el verso 6 y 8. Para ver la bendición de la justificación. En donde Pablo ahora no solamente llama aquí a Abraham a escena para testificar respecto a la justificación por la fe, sino también llama a otro héroe del pueblo de Israel, a David, quien habla y dice, cuán bienaventurado es el hombre el cual su pecado es perdonado. Pero eso lo veremos al final. Ahora veremos lo primero. Abraham no fue justificado por las obras, versos 1 y 2. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. El argumento yo creo que Pablo está haciendo es, Abraham no se justificó por las obras. Si fuera por las obras tenía algo él de que jactarse delante de Dios, pero no fue por las obras. Entendamos una vez más que los judíos tenían un gran orgullo en ser hijos de Abraham. Ellos lo consideraban como el más grande honor, hasta el punto que ellos rechazaron el mensaje de Jesús porque pensaban que siendo hijos de Abraham, ellos no tenían necesidad de este mensaje que Jesucristo predicaba de arrepentimiento y de conversión y de creer en Él. Ellos no aceptaban el mensaje porque pensaban que siendo hijos de Abraham tenían en esa posición, en ese estatus, hijos de Abraham, lo necesario para tener el cielo gano. No necesitaban nada más. De Abraham somos hijos, decían ellos. Más, no lo voy a leer porque el tiempo avanza. Pero si usted lee el capítulo 8 de Juan, vaya ya cuando tenga un momento, anote esa cita, el capítulo 8 de Juan del verso 32 en adelante. Y léala cuando tenga tiempo. Para que usted vea, mi amado hermano, cómo es que estos judíos delante del mensaje de Jesucristo se justificaban diciendo, de Abraham somos hijos. Es más, para que vean ahí de entrada en el verso 32, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la respuesta de los judíos es, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? ¿Ven cómo se justifican? Jesucristo les está diciendo, yo puedo hacerlos verdaderamente libres a ustedes. Y ellos dicen, pero si somos hijos de Abraham, ¿de qué tú estás hablando de que seremos libres? No tenemos necesidad de esa libertad que tú ofreces. Y si usted continúa leyendo el pasaje hasta el final del capítulo, usted va a ver que allí ellos llegaron hasta el punto de tomar piedras en sus manos, queriendo matar a Jesús a peñonazos, apedreándolo, porque los confrontó sobre la realidad que ellos realmente no eran hijos de Abraham, sino que eran hijos de su padre, el diablo, porque las obras del diablo ellos buscaban hacer que era matar a Jesús. Ustedes no son hijos de Abraham. Le dice, Abraham, mira cómo Jesucristo lo pinta. Abraham vio mi día y se regocijó. Abraham sabía que yo vendría y él está regocijado por mí. Mira el verso 56, Juan 8, 56. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Jesucristo, los judíos le dijeron, tú no tienes ni 40 años. Y tú dices que has visto a Abraham. Ve el argumento de Jesús ahí. Abraham se regocijó en ver mi día. Pero si tú no llegas a 40 y Abraham, esos son miles de años atrás, ¿cómo es que tú dices eso?
Posible. Jesucristo los confronta con una realidad y le dice, de cierto os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Jesucristo se puso por encima de Abraham. Cuando Él declara eso, dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Está declarando su existencia eterna. Él ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. No tuvo comienzo. Y antes de que Abraham fuese, ya Jesucristo existía. Y en respuesta a eso, tomaron piedra en las manos y lo querían matar. ¿Ustedes ven cómo ellos veneraban a este hombre Abraham? Ahora de vuelta al capítulo número 4 de Romanos. Pablo está aquí preguntando, o lo que él quiere que sus lectores consideren es, debido a que estamos de acuerdo que Abraham fue o es el ejemplo de un hombre justificado delante de los ojos de Dios, todos los judíos estarían de acuerdo que dirían eso, sí, Abraham fue un hombre justo delante de Dios. Vamos a observar entonces a Abraham y vamos a determinar cuál es la base de esa justificación. Estamos de acuerdo que Abraham también fue un hombre justo delante de Dios. Pero ¿cómo fue justificado? ¿En base a qué? Y lo primero que vemos es que Pablo argumenta que Abraham no fue justificado por las obras. Él dice, si Abraham fue justificado por las obras, entonces él tiene algo de que jactarse, pero ahí lo vemos. El argumento principal es que si un hombre puede ser justificado ante Dios por sus propios esfuerzos humanos, entonces tiene motivo para jactarse a sí mismos. Y el argumento secundario sobre Abraham es que si Abraham como hombre fue justificado por las obras, la conclusión necesaria sería que Abraham, por lo tanto, tendría algo de que jactarse. ¿Okay? Pero está argumentando aquí, por supuesto, que como ningún hombre tiene de qué jactarse delante de Dios, nadie puede entonces ser justificado por las obras. Y es el caso también de Abraham. Abraham no podía jactarse delante de Dios porque no fue por las obras que Abraham fue justificado. Así que Abraham no fue justificado por las obras. La pregunta entonces, ¿cómo fue Abraham justificado? Que es el segundo punto. Abraham fue justificado por la fe. No por las obras, sino por la fe. El verso 3, 4 y 5, porque dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Perdón. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Lo ve ahí? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo procede a ir a las Escrituras para probar su argumento de que Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino que fue justificado por su fe en Dios. Él está citando, si usted no sabe dónde está eso, en capítulo 15 de Génesis, verso 6, perdón. Es donde está citando Pablo. En donde Dios le da la promesa a Abraham de que tendría un heredero y de que de ese heredero tendría una descendencia innumerable. Y acuérdese que lo que se conoce como el pacto abrahámico o la promesa que Dios le hace a Abraham no solamente incluía una promesa de herederos según la carne, sino una promesa de herederos según el Espíritu, porque serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se recuerdan de eso? Capítulo 12 de Génesis. Así que el pacto con Abraham no solamente incluyó la promesa de una tierra, ni la promesa de una descendencia según la sangre, sino que a través de la descendencia de Abraham vendría, y usted tiene que entender esto, desde Génesis, desde el capítulo 3 de Génesis, todo a través del Antiguo Testamento, la línea, el hilo más importante de pensamiento es la semilla, la simiente de la mujer que vendría a destruir las obras de la simiente de la serpiente. ¿Se recuerdan Génesis 3:15? ¿Qué es quién? Jesús. Ese es el hilo que conecta todo el Antiguo Testamento, que vendría uno a destruir las obras de Satanás y rescatar a su pueblo. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, que serán benditas en ti, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Pablo aclara en Gálatas que cuando dice simiente, no está usando el plural, está usando el singular. No está diciendo las simientes como si fueran muchas, sino la simiente de Abraham, que es una, Cristo Jesús. ¿Ve? Así que la promesa de Abraham no incluye solamente tierras y herederos. Incluía la bendición de la salvación a todas las familias de la tierra, o a todos las personas que creen en Dios a través de todo el mundo.
Y Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora meditemos un minuto en la fe de Abraham. Meditemos un segundo en la fe de Abraham. Nosotros consideramos a Abraham, uno de los títulos que le damos a Abraham es el padre de la fe. ¿Verdad? Ese es un apodo que se le da a él. Y nosotros pensaríamos que como Abraham se le conoce como el padre de la fe, pensaríamos que él tuvo o poseyó una fe invencible, una fe perfecta, una fe que nunca dudó, que nunca cuestionó, que nunca falló. Pero cuando estudiamos a Abraham y la historia de él, desde que Dios lo llama de su tierra y su parentela, y le dijo, sal de ahí y ve a la tierra que te mostraré. Y la promesa que Dios le hizo a través de ese proceso. Cuando estudiamos, vemos una realidad un poco diferente. En varias ocasiones Abraham titubeó, dudó, y aún llegó a pensar si sería posible que la promesa de Dios que Dios le había dado se cumpliera. Él llegó a pensar eso. ¿Era posible? Por ejemplo, se recuerda en una ocasión él bajó a Egipto. Hubo necesidad en la tierra donde él está habitando en Canaán y descendió a Egipto. Pero pasaba que ahora Sara, su esposa, era linda. Y él se asustó. Me van a matar a mí para quitarme la esposa. Le dijo a Sara, mira, no diga que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Para que no me meta yo en problemas, porque tú eres muy linda y después, sabiendo si eres mi hermana, pues por lo menos no me atacan, pero si saben que eres mi esposa, quizás me quitan la vida para poder tomarte para ellos, quien sea, ¿verdad? Ustedes saben lo que pasó. En una ocasión, después que Dios le da la promesa de que tendría un hijo de su esposa Sara. Ay, pero yo estoy viejito ya. Y Sara es estéril y también está ya ancianita. Y a Sara le dice, Abraham, mira, mijo, antes de que ya tú no puedas tener más hijos, pues por lo menos ahí está mi sierva Agar, tengo un hijo con Agar. Es una práctica común en aquellos tiempos. La jefa de la casa podía asignar que su esposo tuviese hijos con su sierva, los cuales eran considerados entonces como hijos de la casa, ¿ves? Agar, ahí está Agar, tengo un hijo con Agar, porque yo no te voy a poder dar el hijo. ¿Qué hace Abraham? Siguió el consejo erróneo de su esposa, tuvo un hijo con Agar. ¡Ay! Los problemas que se le formaron en la casa. Mi amado hermano, ustedes saben la historia. No voy a entrar en mucho detalle porque el tiempo avanza. Pero él, a pesar de que se le conoce, mire, como el padre de la fe, no fue un hombre perfecto. No tuvo una fe perfecta. A pesar de su imperfección espiritual, aquí está lo que distingue a Abraham. A pesar de su imperfección espiritual, y a pesar de que su fe no era la fe más fuerte y grande y perfecta y santa de todo el mundo, Abraham siempre regresó al Señor con fe. Y el Señor honró esa fe y continuó proveyendo promesas y renovando sus promesas a Abraham. Y Dios eventualmente hizo que Sara milagrosamente tuviese un hijo en su vejez, el hijo que Dios le había prometido. Y entonces cuando llegó a través de ese proceso de crecimiento, a través del proceso de arrepentimiento, podemos decir en que sí, falló, pero siempre confió en el Señor. Cuando llega el momento en el cual él tuvo que pasar la prueba más grande de todas. Si usted cree que la prueba de ir a Egipto y la posibilidad de que me matasen fue difícil, si usted cree que tener que esperar por años y años y años a que Dios le diera un hijo del vientre de su esposa Sara fue difícil, espere que usted vea lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera con ese hijo que le nació de su esposa Sara. Vete al monte que yo te mostraré y me sacrificarás allí a tu hijo, al único hijo al que tú amas, lo ofrecerás en sacrificio. Ay, Señor, no, por favor. Abraham no hizo eso, obedeció. Y sabemos bien la historia. Está en el capítulo 22 de Génesis. Y les recomiendo, dicho de paso, si ustedes quieren buscar en el archivo de sermones de la iglesia, en el website de la iglesia, graciafe.com, hay un sermón que yo prediqué el año pasado completo de ese capítulo de Génesis 22, en donde Dios provee, ¿verdad?, un sustituto en vez de ser Isaac ahora sacrificado
Dios proveyó. Pero la fe de Abraham, una vez más, fue probada allí. Y cuando llegó el momento de él ser probado, él respondió y cumplió delante de Dios. Y su fe se vio exhibida allí, que él fue e hizo lo que Dios le demandó que hiciese, aún a pesar de la dificultad de la demanda de Dios. Mira lo que escribe el escritor de Hebreos en el capítulo 11 de Hebreos, hablando específicamente de Abraham y la fe de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Es una descripción de la fe de Abraham en ese momento de prueba tan grande que él confrontó. Fue probado, se le pidió que ofreciera a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo, el único que tenía del vientre de su esposa Sara, a quien se le había dicho: es en Isaac que te será llamada descendencia. ¿Ve? Ahora, piense conmigo un segundo. ¿Qué descendencia va a tener de Isaac que está muerto? Si sube al monte y lo sacrifica, ¿qué descendencia tendrá él, mi amado hermano, ahora de su hijo? Ninguna, si está muerto. Mas sin embargo, aquí donde vemos la fe, ¿sí bien? Vemos la fe de Abraham en acción, en donde Dios había prometido de que en Isaac él tendría descendencia. Y mira lo que dice el escritor de Hebreo, en el verso 19, ahí, Hebreo 11, que Abraham consideró que Dios era poderoso para aún levantar entre los muertos a su hijo Isaac si era necesario. Dios había hecho la promesa de que en Isaac él tendría descendencia. Ve y sacrifícalo. Pues fue y estaba dispuesto a cumplir, porque aunque el hijo muriese, Abraham sabía que Dios era poderoso escuche bien, para aún levantarlo de los muertos si así fuese necesario. ¿Ok? Así que Abraham, una vez más, fue justificado por la fe que tuvo en Dios, la fe que tuvo en las promesas que Dios le hizo, confiando totalmente en Dios y en el poder de Dios. Ahora, algo importante respecto a la justificación por la fe. Muy importante que entendamos que la fe nunca es la base o la razón para la justificación. Es más bien el canal a través del cual Dios opera su gracia redentora para justificarnos. ¿Qué quiero decir con eso? Que la fe no es ahora la base para mi justificación, sino que Dios a través de la fe me justifica. Eso lo vemos en el en el verso número 4 y el verso número 5, ahí en Romanos 4. Mira lo que dice allá. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Este es el argumento de Pablo ahí. Si usted trabajó, ¿cuántos trabajan aquí? Usted trabaja, unos muchos, otros pocos, pero todos trabajamos, hacemos algo. Usted espera que venga la semana, su jefe le dé su sueldo, cheque, efectivo, depósito directo, no sé cómo usted lo recibe. ¿Y por qué usted espera ese dinero? Porque usted trabajó por ese dinero y se le debe el dinero. La paga se te debe, tú hiciste la obra, tú cumpliste la labor, se te debe entonces que ese dinero te llegue y se te dé la cantidad que se te prometió. ¿Verdad que sí? Así que el que trabaja, el argumento de Pablo ahí es: tu salario no es un favor. Cuando el jefe te paga el cheque, no está haciéndote un favor. ¿Verdad que sí? Cuando él te llega el día de pago, no es un favor lo que el jefe está haciéndote. Es una deuda que él tiene contigo, porque tú trabajaste ya. Miren, en los tiempos antiguos, y la Biblia ordenaba esto, especialmente para los trabajadores de contrato diario, que se le pagara el día de su trabajo. No podía pasar del día. La mañana tú entrabas a trabajar y cuando terminabas el día, se te tenía que pagar el día de trabajo. Hoy día no es así.
Hoy día nosotros nos pagan una vez cada semana o cada 2 semanas y algunas personas le pagan una vez al mes, ¿verdad? Entonces tú dices todo ese trabajo y tú esperas que al tiempo, cuando tú cumples con tu labor, te llegue. Porque una vez más, no es un favor lo que el jefe te hace, es una deuda que tiene contigo. Ahora, mira el argumento de Pablo. Pero el que no trabaja, sino que cree. El que no trabaja, sino que cree. Ese es ahora justificado. Su fe se le cuenta por justicia, dice el verso 5. Sino que cree. Ahora, observemos lo que dije hace un segundo atrás. La fe no es la base de la justificación, sino que es el canal a través del cual viene la justificación. Dios me justifica en la base de la obra de Cristo. La fe es el canal a través del cual viene la justificación en mi vida. Y yo creo que eso es claro en el verso número 5. Porque él dice ahí, el que no trabaja, o sea, no es el que hace la obra de la ley que se justifica, sino que cree, pero cree en aquel que justifica al impío. ¿Lo ve ahí? Cree en aquel que justifica al impío. Aquí esto demuestra que no es la fe lo que justifica, sino es Dios el que justifica. Importante eso. Cuando decimos justificado por la fe, no estamos una vez más diciendo que es mi fe la que me justifica. Es Dios el que me justifica a través del canal de la fe. Importante, porque entonces ahí, si caemos en ese error de pensar de esa manera, yo puedo caer en el error de decir, pues si yo acumulo suficiente fe, yo voy a ser justificado. Y puedo caer en el error de pensar que por mi obra de fe puedo ser justificado. No es así. ¿Quién justifica es quién? Es Dios. Y eso es lo que Pablo dice ahí. Sino que cree en aquel que justifica al impío. La fe es poner la confianza y creer en aquel que tiene el poder para tomar mis pecados y limpiarlos. Que tiene el poder para tomar mi deuda y cancelarla. Que tiene el poder para justificarme. Así que la base de la justificación no es mi fe, sino la obra de Cristo. Y mi fe es el canal a través del cual yo soy justificado. ¿Ok? Podemos decir que la fe, por así decirlo, es simple y sencillamente una mano extendida delante de aquel que solamente puede proveer lo que necesitamos. Es la fe. Soy un mendigo. No tengo nada. Extiendo mi mano a ti. Y Dios ahora obra por gracia en bendecirnos de esa manera. ¿Ok? Ahora, Abraham no fue justificado por las obras. Abraham fue justificado por la fe. Y otro argumento negativo que Pablo presenta aquí. Abraham no fue justificado por la circuncisión. ¿Ok? Verso 9 al verso número 12. Pablo anticipa en estos versos el argumento de algunos judíos. Si Abraham fue justificado por la fe, ¿para qué sirve la circuncisión? Ustedes saben lo que es la circuncisión, no voy a entrar en el tema para cubrirlo, pero en el caso del judío, Dios dio a Abraham el símbolo, la señal de la justificación como un símbolo de ser el pueblo de Dios escogido. Y muchos judíos creían que en sí mismo el acto de la circuncisión era un acto salvífico. O sea, que le daba un estándar recto delante de Dios, que un estándar recto delante de Dios era conferido, dado o imputado sobre la persona que practicase la circuncisión. ¿Okay? Eso es lo que muchos judíos creían. O sea, y no se va tan lejos, tenemos esa situación hoy día. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana tenemos unas doctrinas que son muy erróneas bíblicamente hablando, en donde se garantiza salvación por tomar la cena, en donde se garantiza salvación por ejercer el acto del bautismo. Que no se muera el niño antes de bautizarlo porque termina en el limbo. ¿Verdad? Tiene que ser, porque se garantiza a través de los actos, se confiere a través de los actos una gracia salvífica que no está en ellos realmente. Y el judío era así. Pensaba que la circuncisión era un acto que ahora confería sobre sí mismo un estatus de justicia delante de Dios. ¿Ok? Esta bendición de la justificación, el argumento que Pablo está presentando aquí, es que no está fundamentada en la circuncisión.
esta bendición, que la veremos en unos minutos ya mismo, la gran y rica bendición de la justificación, no se basa en la obra de la circuncisión. ¿Ok? Y el argumento que Pablo presenta es, una vez más, consideremos a Abraham. ¿Cuándo es que Abraham fue justificado? ¿Antes o después de ser circuncidado? Y claramente el testimonio de la Escritura es que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Es más, algunos rabinos argumentan y se argumenta de que desde que Abraham fue declarado justo, le creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia, hasta que Abraham recibió el símbolo, la señal de la circuncisión, pasaron unos 29 años. Así que pasó un tiempo. Él fue declarado justo delante de Dios, aparte de la obra de la circuncisión. Así que la circuncisión no es o no fue el fundamento de la justicia de Abraham, sino una señal o un sello de la justicia que ya Abraham tenía en virtud de su fe. Esa es la circuncisión. Dios dio eso como una señal sobre su pueblo de lo que ahora ya era a lo que ellos poseían. Miren lo que dice Pablo en Romanos ahí capítulo 4, verso 9 al 12 entonces, para considerar el texto. ¿Es pues esta bendición, esa bendición que vamos a ver en unos minutos, solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿Para quién? ¿A quién le aplica esto? La bendición de la justificación por fe, ¿solamente para un grupo? ¿Los judíos solamente los únicos que pueden reclamar la bendición de la justificación? De ninguna manera. Él dice, consideremos a Abraham. Veamos a ver, cuando a Abraham le fue contada por justicia su fe, ¿cómo le fue contada? Verso 10. ¿Siendo qué? ¿Circunciso o incircunciso? ¿En qué estatus estaba él? Dice, por supuesto que no fue siendo circunciso, sino fue siendo incircunciso. Y como ya les dije hace un segundo atrás, algunos de los escritos rabínicos enseñan que probablemente pasaron unos 29 años entre el momento en que fue declarado justo hasta el momento en que Abraham fue circuncidado. ¿Ok? Y él recibió ahora, mira lo que Pablo argumenta, la señal de la circuncisión como un sello de la justicia de la fe que tenía mientras era un incircunciso. Así que la circuncisión no fue dada para justificar a Abraham, sino como un sello de la justicia que ya tenía a través de la fe. Una vez más, la circuncisión no es el fundamento de la justicia de Abraham, sino el sello, la señal de la justicia externa ahora. Esa justicia que ya él gozaba en virtud de su fe. ¿Ok? Continúo leyendo el verso número 11. Para que fuera ahora el Padre de todos los que creen, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Abraham se convierte en el padre de aquellos que creen en Dios sin circuncisión. ¿Quiénes somos nosotros? O sea que no pertenecemos al pueblo de Israel. No somos judíos, israelitas, hebreos. Por sangre no lo somos. Abraham se convierte ahora en nuestro padre espiritual, por así decirlo, porque él fue justificado sin ser circuncidado. Y también no solamente es el padre de los incircuncidados, a quienes también a ellos les imputada la justicia. Me encanta esa palabra imputada. Porque la palabra imputada quiere decir puesta, dada. No por obra personal, sino por obra de Dios. Si cuando hablamos de una justicia imputada, quiere decir que Dios la pone sobre mí, la da por su obra, por Él, no por mí. Es una justicia extraña, decía Lutero, ajena, an alien righteousness, una justicia ajena, que no me pertenece, que me es dada. Así que aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, que no somos circuncidados, según el pacto que Dios hizo con Israel, tenemos en Abraham nuestro padre espiritual porque él fue justificado sin ser circuncidado. Pero también Abraham es el padre de los de la circuncisión también. Mira el verso 12. Y él es el padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Él es el padre entonces ahora tanto de los que creen en Dios dentro del pueblo de Israel, como los que creen en Dios fuera del pueblo de Israel. ¿Okay? Él es el ejemplo y Él es el padre de la fe, por así decirlo, ¿verdad? Y Él, como dije, vemos que
Tuvo una fe que titubeó en ocasiones. Tuvo una fe que quizás dudó en algunas ocasiones. Mas sin embargo, mi amado hermano, siempre regresó a confiar en Dios. Siempre regresó a poner su fe en Él. Y creyó a Dios. Le creyó a Dios. ¿Y usted sabe qué? Antes de ir al último punto para ir cerrando. ¿Usted sabe qué? Ese es el caso con nosotros también. No es cuán fuerte es mi fe. No es cuán perfecta es mi fe. Porque si fuera así, todos tendríamos fallas. Y todos en momentos quizás aún dudamos. Si fuera por cuán buena es la fe, ¿quién se salvaría, diríamos? ¿Quién se salvaría? No es basado en cuán fuerte es la fe, sino en quién está puesta la fe. ¿Ven? En el pueblo de Israel en una ocasión llegó un hombre llamado Moisés. Eso fue 400 años después y tanto después de Abraham. Un hombre llamado Moisés a demandar que Faraón dejara ir a su pueblo. Y Faraón endurecía su corazón y no lo dejaba ir, y Dios enviaba una plaga. Y volvía a endurecer el corazón y Dios enviaba otra plaga. Y así fueron 1, 2, 3, 9 plagas. Cuando llegó la 10ª plaga, Dios le dice a Moisés: Moisés, dile al pueblo de Israel que se prepare. Que se prepare porque pasará el ángel de la muerte sobre Egipto. Y el primogénito de cada hogar morirá esta noche. Que tomen un cordero, que lo sacrifiquen, que pongan la sangre sobre los linteles de sus puertas o sobre las entradas de sus casas. Y cuando el ángel pasase la casa sobre la cual está la sangre del cordero, él pasará por encima y no la tocará. Por eso se llama la celebración de Passover, la Pascua israelita. Habían 2 judíos esa tarde, después que hicieron todo ese proceso, hablando. Pongámosles de nombre Pedro y Felipe, para usar nombres comunes que conocemos. Pedro y Felipe están teniendo un diálogo y dicen, Pedro le dice a Felipe: mano, este asunto, ¿qué vamos a hacer? Esto está feo. El ángel de la muerte va a pasar esta noche. ¿Qué vamos a hacer, Felipe? Felipe responde: pero Pedro, ¿tú no pusiste la sangre sobre la puerta de tu casa? Sí, hice todo al pie de la letra. La he puesto allí. Está la sangre ya eso está, ya yo cuadré, ya está resuelto ese asunto. Entonces, Dios prometió que si la sangre del cordero está allí, ninguno de nuestros hijos morirá. Confía en eso, Pedro, le dice Pedro. Sí, yo sé, yo confío, pero como quiera me da miedo. Tú tienes 6 hijos, yo tengo 1. Si se te muere el primogénito, tienes otros 5 más. Si se me muere el primogénito mío, me quedo sin ninguno. Yo confío en Dios, pero como quiera, esto es aterrorizante. Esa noche pasa el ángel de la muerte sobre la casa de todos en Egipto, por encima de la casa de Pedro y por encima de la casa de Felipe. ¿A quién se le murió un hijo? ¿A quién se le murió un hijo? Y la respuesta es: a ninguno. Porque la obra salvífica no estaba basada en cuán perfecta, en cuán grande, en cuán fuerte, santa fuese la fe del individuo, sino en la sangre del cordero que cubría su hogar. ¿Ve? Y lo mismo es con nosotros, mis amados hermanos. Somos justificados por fe en Cristo, creemos en Él, no porque tenemos la fe más grande, no porque somos los más santos, no porque tenemos una fe perfecta, porque titubeamos y a veces caemos. Es porque nuestra justificación está basada en la obra de Cristo en la cruz. Así que Abraham le creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Le creyó las promesas a Dios. Ahora, cerremos pensando en esto. Meditemos en la bendición de esta justificación. Cuán bienaventurados somos. Ay, cuán bendecidos somos, mis amados hermanos. Pablo, para hablar de esa bendición, cita a otro héroe del pueblo de Israel, de nombre David. Si Abraham era el padre de la nación, y si Abraham era el ejemplo de un hombre justo, David era el rey amado de Israel. David era el héroe de la nación. ¿Se recuerdan David, verdad? Que le cortó la cabeza al gigante. Lanzó la piedrecilla y lo tumbó, lo lanzó al suelo y lo venció en el nombre del Señor de los ejércitos. Tú vienes en contra mía con espada y jalabalina, mas yo vengo en contra tuya en el nombre de Dios. David era un héroe. David era el Superman de Israel, ¿ok? Sí, él era el héroe de los héroes. Ese era un nombre elevado en el pueblo de Israel. ¿Ya? Así que no solamente Abraham fue justificado por la fe, y Pablo usa a Abraham como ejemplo, sino que ahora nos trae, en el verso 6 al 8, nos trae ahora a David. Y aquí cita David, verso 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Acuérdense que Pablo está hablando y escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él está haciendo una nota editorial sobre el texto que él va a citar del Salmo número 32. Allí David en el Salmo 32 no dice que la justificación es por la fe. Allí David dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios perdona. Pero ahora Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos aclara que cuando David escribe estas palabras, las escribe haciendo referencia de que ese perdón y que esa justificación es en base de la fe y no de las obras de la ley. ¿Okay? Y ahora David se convierte en el otro testigo. Versos 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Oh, mi amado hermanos, cuán bienaventurados somos nosotros. El bienaventurado no es aquel que nunca peca, porque la verdad es que todos somos pecadores. El bienaventurado es aquel que Dios no le inculpa de pecado, que aunque es pecador, Dios lo perdona. El bienaventurado es aquel que aunque estando en un estatus de pecado, Dios ahora toma sus pecados, los paga y los perdona. Y yo creo que David está hablando aquí de su experiencia propia. Él sabía lo que era ser perdonado. Él sabía lo que era ser justificado. Él sabía lo que era caer en pecados horripilantes y venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado, confiando y teniendo fe en Dios y Dios perdonándolo. Él sabía eso. Le hace Salmo 51 por si acaso tiene duda. La confesión de David después de haber pecado gravemente. Él disfrutó de esa bendición y por eso declara que bienaventurado es el hombre al cual Dios lo perdona, a quien Dios cubre sus pecados, a quien Dios toma su pecado y no se lo toma en cuenta. Él sabía que era solamente por la fe que él podía ser justificado. Y así lo fue. Así que no solamente Abraham fue justificado por la fe, sino aún David mismo. Para cerrar con una última oración. Meditemos todos los días en cuán bendecidos somos. La palabra bienaventurado quiere decir bendecido. Bendecido. Cuán bendecidos somos por ser justificados por la fe en Jesucristo. Sí, cuando mucha gente habla de bendición, hablan de salud, hablan de dinero, hablan de trabajo, de posesiones. Cuando mucha gente pide la bendición, el contexto es en cosas materiales. Pero cuando Dios dice que somos bendecidos,
Esa no es la prioridad. Damos gracias a Dios por el pan nuestro de cada día y damos gracias a Dios que Él nos da provisión. Amén. Y dependemos de Él para nuestra salud. Señor, mi salud está en tus manos. Amén. Pero la bendición de la que estamos hablando aquí, mi amado hermano, es mucho más grande, mucho más linda, mucho más hermosa, más importante, más duradera que las cosas de la tierra. Nuestros cuerpos decaen, pero nuestro corazón está en las manos del Dios viviente. Cuán bendecidos somos, mis amados hermanos. Meditemos en esta realidad todos los días. Si usted se levanta cada mañana y medita en la bendición que Dios le ha dado a su vida, de salvarlo. Si usted medita en la realidad de que Dios lo ha rescatado, no porque usted lo merecía, sino por pura gracia. Déjeme decirle algo, usted comienza su día con el pie derecho adelante. Si usted diariamente le da gracias a Dios y reconoce qué bendición tengo yo tan grande, su perspectiva cambia, tu forma de ver las cosas cambian. Aún los jefes agregados que vienen a hacer la vida imposible a uno, no le quitan a uno el gozo. Aún las malas noticias llegan y no nos quitan el gozo. Seguimos confiando en el Señor, contentos, ¿verdad? Porque Él nos ha bendecido de manera grande y poderosa. Amén.